Este no es Diosdado, ¿cómo no se llamaba? Ese es Padrino. Padrino López. Padrino López. Ministro de Defensa. Ahí está el ministro de Defensa. Esta reacción fue el día sábado, en las primeras horas de que se daban a conocer los hechos en Venezuela. Está también otro material que más adelante vamos a compartir de la vicepresidente que ahora pasaría a ser la jefe de Estado principal de Venezuela. Pero yo ahora voy a ser, como dice el meme, espectador y vamos a escucharle a los que entienden más de la materia. Ezequiel, está también Esteban Cheraniuk, ya en la mesa. Buen día, gracias por venir en pleno lunes. Pleno lunes, el primer lunes del año. ¿Cómo andás, David? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Bien, todo. Un saludo a la audiencia. Feliz año nuevo. A pesar de Para todo, ¿no? A pesar de todo, arrancamos un nuevo año. Nos habíamos tomado un pequeño breakcito en el observatorio político con la amiga Chera, pero bueno, el deber llama. La situación Por esta cuestión no se toman vacaciones. Claro. Bueno, Esteban, gracias por venir también. No, muchas gracias a vos, David, por invitar, y un saludo para vos, para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros que están ahí detrás también haciendo esto posible. Bueno, nosotros acá con Richard comentábamos así superficialmente lo que pasaba, pero ¿cuál puede ser el titular de lo sucedido en Venezuela? ¿Qué ocurrió allí? ¿Liberación? ¿La salvación de Venezuela? ¿La caída del tirano, del malvado? ¿Intervención? ¿Invasión? ¿Ataque? ¿Colonialismo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, eso depende de cómo lo veas y depende de cómo veas el mundo para reaccionar ante eso. Para empezar, lo que hubo en la práctica fue una operación militar que llevó al secuestro del presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos, lo cual en sí, así como suena, es muy complicado y muy peligroso para el resto del mundo, ¿verdad? Y más que para el resto del mundo, para Latinoamérica en específico, ¿verdad? Porque marca un precedente en términos de las posibilidades militares que se plantean en Latinoamérica por parte de una potencia dominante como Estados Unidos, en donde Estados Unidos se abroga el derecho a secuestrar presidentes, ¿verdad? A secuestrar autoridades legítimas y constitucionales de los países latinoamericanos. Esto ya no es algo que está pasando en el lejano Medio Oriente, en Asia, en Irak, en lugares así, sino que está pasando acá mismo, lo cual te tiene que dar un poco de miedo, ¿verdad? Y es históricamente inédito, porque si bien nuestra región ha sido intervenida muchas veces, este tipo de intervención de atacar una capital, bombardear una capital, por ejemplo, es inédito, bombardear una capital latinoamericana, y también es inédito el secuestro de un presidente, salvo ponerle el caso que fue de Noriega, que fue una invasión y después una entrega de Noriega, pero esta operación militar es totalmente inédita. Bueno, espera acá mientras comparto el link. Como hoy es el primer lunes del año, yo los lunes juego fútbol, me permití hacer una analogía futbolera. Sí. ¿Verdad? Si nos vamos a jugar entre los perros y el otro equipo me caga patada una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pues en un momento decís, bueno, yo a estos muchachos también los cago a patadas, ¿verdad? Porque no hay árbitro, no hay nada, es algo un poco informal, ¿verdad? Como al no haber árbitro, se dirime por la fuerza, ¿verdad? Entonces el otro me caga a patada y después el otro equipo dice, bueno, che, yo también voy a cagar a patada. Básicamente eso es lo que va a empezar a suceder en el mundo, como los Estados Unidos violaron abiertamente cualquier tipo de ley internacional. Que tengo justamente acá la carta de las Naciones Unidas y tengo acá un artículo en donde una profesora universitaria PhD de la Universidad de Manchester hace un pequeño desglose, ¿verdad?, de artículos y puntos en cual se violan, ¿verdad?, que no voy acá particularmente ahora, pero sí nos sirve para entender que si uno ya rompe la ley, todos van a estar dispuestos a hacerlo.
¿Por qué? Porque uno da cuenta de que no hay sanción alguna. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Se abre un tiempo que que el mundo había creído que había dejado atrás, ¿verdad? No solo en las cuestiones del irrespeto al orden internacional, sino que en materia de extraterritorialidad, ¿verdad? Por ejemplo, porque a cada Maduro, ¿qué pasa? Le juzgan a un ciudadano extranjero en otro país. O sea, hoy yo, vos, David, yo, Ezequiel, Esteban y cualquier persona nos está escuchando, bajo esta lógica estamos también sujetos a la ley de los Estados Unidos sin ser ciudadanos estadounidenses y sin estar en su territorio. ¿Vale? Un gran problema porque esta cuestión de la extraterritorialidad fue un elemento central en los procesos de dominación colonial desde el siglo XVI más o menos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se había dejado atrás. Creo que fueron los últimos, si mal no recuerdo, el Reino Unido, el Imperio Austrohúngaro, y más o menos al final de la Primera Guerra Mundial, más o menos que se termina un poco esta lógica de yo te puedo jugar con mis leyes sin ser vos mi ciudadano mío y sin estar vos en mi territorio. Esto se vuelve una cuestión muy peligrosa, porque también el presidente de los Estados Unidos dice abiertamente, che, vamos a manejar nosotros tal país, vamos a hacer tal cosa. La verdad que a mí me preocupa, a mí no me preocupa lo que hagan los Estados Unidos, sí me preocupa mucho la sumisión de gente de este lado. La validación. Claro, la validación de gente común, gente de a pie que cree que porque se vio toda una serie norteamericana, escucha música. No, a ver, yo también hago, chicos. Yo no soy músico, yo toco música americana. Sí. No por eso creo que automáticamente eso me convierte en un gringo y más cosas que lo que hagan, ellos me van a beneficiar a mí. Pues te hago un ejemplo. ¿Se acuerda el partido el aliado más antiguo de los Estados Unidos en América? El Partido Colorado. La única dictadura que se sostiene con un partido político por medio, por lo menos esta parte del mundo, desconozco con Oriente, ¿verdad? Es la de Paraguay con el Partido Colorado. Los yanquis instalan su oficina en el Ministerio del Interior, un teniente coronel norteamericano llamado Robert K. Thierry, que fue el que le vino a instruir a los perros para cómo torturar y sacar información y demás cosas, ¿verdad? Entonces, supongamos que gana un presidente de la oposición, ponle el nombre que quiera, no le voy a poner el nombre, Juan de los Palotes, ¿verdad? Gana el presidente de la oposición y Juan de los Palotes dice, che, o sea que necesitamos generar más trabajo para la gente de Paraguay y necesitamos disponer un poco más de nuestra energía eléctrica. Nosotros necesitamos disponer de nuestra energía eléctrica para generar trabajo. Y Estados Unidos, que vino a invertir entre muchísimas comillas, en data centers, te dicen, no, guacho, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos energía eléctrica para nuestro data center. ¿Sabes qué va a pasar? Van a armar una linda historieta en los medios de comunicación, van a decir, el presidente de Paraguay tal cosa, la van a acusar de algún cargo, van a construir un escenario mediático y la van a retirar. Y todos vamos a estar aplaudiendo. Entonces, es peligroso. Y esto yo le hablo también un poco a los amigos de la oposición, que ayer me estuve reuniendo con algunos. Pues, mucha gente no puede tomar posturas hay gente que toma posturas disparándose al pie, ¿verdad? O sea, esta no es una cuestión de Maduro. Eso es lo que hay que entender. Lo de Maduro es la puntita del iceberg. El iceberg es lo que tenemos que ver. El iceberg es que se rompe, no que se rompa la ley a nivel internacional, porque ya venía luego medio tambaleando. El problema es que ya se hace abiertamente y también esto erosiona la confianza de la gente, no solo en los organismos internacionales, por supuesto en los propios estados, porque eso también contribuye a erosionar la democracia, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que si le voto a un tipo va a hacer lo que dice si está con el Jesús en la boca viendo si el presidente de los Estados Unidos le hace algo o no? Es un problema. Y cuando yo ya no empiezo a confiar en las instituciones, no empiezo a confiar en el sistema democrático, y bueno, van a suceder otras cosas, ¿verdad? Claro. Hay que ver hacia dónde continúa esto, pero lo que quiero nomás dejar en claro es que Maduro es la punta del iceberg. Maduro no es la parte que se muestra para hacer el show, que se muestra para contar una historia, hay muchísimo detrás. ¿Sabes que yo aprendí de los chinos, David, y audiencia, a ver a largo plazo? Estaba viendo un video donde los chinos se van a un templo, lento, y se van, le meten una bofetada, una estatua, tiene
que hace 900 años le traicionó a China. 900 años. Ellos no pierden la memoria. ¿Verdad? Nosotros también tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de no ver al fin de semana, ni al mes siguiente, ni a las elecciones siguientes, sino ver a largo plazo. Y si uno ve a largo plazo, ven que se abren puertas peligrosas a partir de esta situación. Claro. Sobre lo que decía, una cosa es Maduro, otra cosa es el ataque que hizo Estados Unidos. Se puede hacer una separación o separar la situación en dos partes, ¿no? Una cosa es la conducta, la descripción que uno puede hacer sobre Nicolás Maduro, su gobierno, cuál fue el proceso desde el inicio con Hugo Chávez, después con Maduro, toda la gente que le cuestiona a Maduro, generalmente parte de esa premisa: destruyó su país, millones de venezolanos que salieron, que escaparon, etcétera. Esa es una cosa, pero el otro punto es, eso le da licencia a un país extranjero a que invada tu país y que se lleve a tu corrupto, digamos. Y mira, acá tengo el artículo de una profesora, PhD, asistente profesora en Derecho Internacional de la Universidad de Manchester, Yusra Suedi, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Acá muestra, por ejemplo, el artículo 51 del Tratado de la ONU, ¿verdad? Las únicas dos formas de que se puedan utilizar la fuerza es por defensa propia o por autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que ninguna de las dos sucedió, ¿verdad? También el artículo 2, en su punto 7, ¿verdad? Prohíbe la intervención en cuestiones internas de otro Estado, incluyendo decidir quién gobierna, que es algo que el propio presidente Trump está diciendo: bueno, nosotros vamos a administrar Venezuela, ¿verdad? Lo cual son cosas a ver. Y yo sé que acá va a salir esta cuestión, por ahí alguien entendió a decir, bueno, los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Cómo juzgaron a los nazis, ¿verdad? Porque el juicio de los nazis fue una cuestión bastante... No quiero profundizar porque el derecho no es mi área, ¿verdad? Pero conozco un poco el tema, que se le juzga a los nazis a partir de leyes que no existen, se aplica una suerte de retroactividad, ¿verdad? Y hay un relato, no voy a profundizar porque no es mi área, pero la diferencia es que los nazis salieron a cazar judíos por toda Europa. Salieron a cazar judíos, hicieron guetos, hicieron un montón de cosas. O sea, las cosas por las cuales jugaron a los nazis, hoy lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Entonces a mí me cuesta creer, demasiado me cuesta creer, hago el esfuerzo intelectual, no me sale evidentemente de cómo yo tomo como un libertador a una persona que encarcela a gente por su color de piel, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Tener la cárcel está en Florida, después la tercerización de su cárcel que pusieron, creo, donde está, creo, El Salvador y demás cosas. O sea, a mí particularmente me cuesta creer, ¿verdad? No sé cómo lo verán ustedes. No, un poco tratando de contestar a tu pregunta. Uno puede tener distintas opiniones sobre la situación política de un lugar. Hay opiniones mayoritarias en ciertos lugares, minoritarias en otros. ¿Verdad? Hay algo que hay que entender también. Hay que entender que nosotros vemos Venezuela con un prisma muy adaptado a necesidades geopolíticas de ciertas potencias, ¿verdad? Y no entendemos, parece que no entendemos por qué se sostiene el chavismo 20 años en Venezuela. El chavismo se sostiene 20 años en Venezuela porque tienen una base de apoyo en la sociedad venezolana que es gigantesca, que es lo que hay que entender, y que es la verdadera cuestión de fondo de por qué tras esta intervención, por ejemplo, pasan dos cosas interesantes. Uno, se descabeza el gobierno, pero el gobierno no tiene fugas. Es decir, el liderazgo del chavismo es o sea, los grandes líderes del chavismo hoy podrían decirse que son tres patas, ¿verdad? Los liderazgos están distribuidos en tres patas, para decirlo mejor, ¿verdad? Tenemos una pata institucional del Estado, que era Nicolás Maduro, ¿verdad? A quien el liderazgo de Nicolás Maduro básicamente consistía en amalgamar las diferencias internas dentro del chavismo. Ahora ese liderazgo institucional está en Delcy Rodríguez, que tiene que es
¿cómo se diría? Un cuadro de Estado, es decir, una persona formada para organizar el Estado. O sea, es la función de ese tipo de liderazgo como el de Delcy Rodríguez, por ejemplo. Una persona que toda su vida se formó para esto, ¿verdad? Ese es el liderazgo institucional. El otro liderazgo es el liderazgo militar. Sabemos que Hugo Chávez vino del ejército y construyó en el ejército una base de apoyo muy sólida. Ahí le escuchábamos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que es como la cara visible de ese liderazgo militar. Y después tenemos otro liderazgo que es el liderazgo de la organización de base del partido, que podemos decir que el que más representa ese liderazgo hoy en día es Diosdado Cabello, que es ministro del Interior y que es jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender estas tres patas para entender la cuestión de poder, porque pasa esto. Le descabezan al gobierno venezolano, pero hasta ahora no hubo ninguna lucha interna, visible al menos, ¿verdad? No hubo intentos de golpe de Estado, no hubo fugas de fuerzas, y el chavismo mantiene el poder, ¿verdad? Vamos a ver las condiciones en las que mantiene el poder y cómo administra esta crisis, pero el chavismo está en el poder en Venezuela. A Maduro le secuestraron, pero no descabezaron el gobierno, ¿verdad? Y otra cuestión es por qué Estados Unidos, por ejemplo, descarta rápidamente a María Corina Machado, ¿verdad? La líder de la oposición, que según el relato estadounidense y el relato occidental, es la gran líder venezolana, la gran líder popular venezolana que tiene una amplia aceptación y que si ella se presentara ganarían con el 70% de los votos, ¿verdad? Tiene la aceptación de los medios, Tiene digamos, la tiene la aceptación de una parte de la sociedad, ¿verdad? Porque en todo país tenemos diferencias entre todos y hay partes de la sociedad que tienen más aceptación y otras partes que tienen cierta opinión y otras partes que tienen otras opiniones, ¿verdad? En Venezuela el chavismo es una fuerza popular importante y es una fuerza popular muy organizada, ¿verdad? Desde esta visión militar que le impuso Hugo Chávez, se ha organizado muy bien y está estructurada. Hay que ver ahora cómo reacciona esa fuerza estructurada. Pero la negativa de Trump de pactar con María Corina Machado tiene que ver un poco con esto. El que tiene la fuerza en el terreno, el que tiene la fuerza en Venezuela, popular, militar, institucional, es el chavismo. La oposición está disgregada, la oposición está en una... La mayoría está en el extranjero, decía Marco Rubio sobre la... Sí, sobre los líderes, ¿verdad? Sobre los liderazgos que están en el extranjero. Fíjate, hubo en otras épocas la oposición organizaba marchas multitudinarias con uso de ataques a la policía y cosas así. Hoy, tras este evento que es el secuestro de Maduro, la oposición no ha podido organizar ningún tipo de marcha en Venezuela. Es algo que te da la pauta de la situación política al interior de Venezuela, que nosotros tenemos que empezar a leer eso para entender lo que pasa. Claro, porque uno esperaría, qué sé yo, al menos una revolución interna. Ahora Claro. cayó el malvado, seguro que el pueblo se libera y van a salir a tomar las calles. Claro, no sé. Fíjate, permíteme ahí Sí. dos cuestiones, ¿verdad? Vamos a comparar con la caída de Stroessner. Vos no sacás una cabeza y desaparece todo. Es como que tener el razonamiento bastante ingenuo de decir, sí, cae Cartes, cae el Partido Colorado. No, hay un feroz partido detrás, hay organización, una historia y demás cosas, ¿verdad? Uno no le deja de reconocer eso al Partido Colorado. Y eso es una cuestión, o sea, cayó una cabeza, pero hay un partido detrás, hay una fuerza organizada detrás. Eso por un lado. Y en segundo lugar, hablando de Stroessner, claro, el 3 de febrero, ¿qué pasa el 3 de febrero? Termina acá Stroessner, ¿qué hace toda la gente? Sale a la calle a festejar. Sí. Sale la gente a festejar. Había una oposición organizada en Paraguay en ese momento que en masa sale la gente a la calle. ¿Por qué no pasó eso en Venezuela? Porque lo que uno veía en medios de comunicación que se compartían, la mayoría era en el obelisco de Buenos Aires, Sí. que en Miami, que en Chile, que en España. Pero curiosamente en Venezuela no se vio esa masiva celebración que
por ahí se esperaría. Claro, y eso tiene que ver un poco con el prisma, con ese prisma que dijimos, con el que nosotros vemos o con el que a nosotros nos llegan las noticias. Hay que tratar de romper eso para entender esta situación, ¿verdad? El chavismo tiene un amplio apoyo popular y ese amplio apoyo popular está quizás en su mejor momento histórico, desde la muerte de Chávez, ¿verdad? Porque el chavismo ha sido más débil en el pasado de lo que es ahora, ¿verdad? Internamente en Venezuela. Y ahora hay que ver cómo continúa ese proceso, porque se abren varias posibilidades de acá hacia adelante. Yo creo que tenemos que también tener una actitud de esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, porque todo es incertidumbre en este momento. No sabemos qué va a pasar. Hay varias cosas que pueden pasar. Puede continuar un acoso militar de Estados Unidos a Venezuela, que si bien realizaron una operación muy exitosa, fue una operación táctica, ¿verdad? La operación táctica es algo para un objetivo muy específico, ¿verdad? Una intervención militar en Venezuela, como por ejemplo una invasión o una guerra, requiere otro tipo de acciones militares para las cuales se requieren más cosas que una superioridad militar, ¿verdad? Se requiere apoyo interno, se requiere control de recursos, son campañas militares que toman tiempo. Hay que ver cómo esto se desarrolla. Puede haber, otra cosa que puede haber es una especie de acuerdo en esta situación entre el régimen chavista y Estados Unidos acerca de el punto central, que es el petróleo, que Trump lo dijo abiertamente, ¿verdad? El punto central es el petróleo. Entonces puede haber un acuerdo sobre eso y continúa más o menos el status quo sin Maduro en el poder, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con el juicio a Maduro, si es un juicio que los estadounidenses van a querer mediatizar o no, ¿verdad? Está por ver si ellos van a querer que esto sea un juicio público, un show, o si van a querer manejarlo discretamente. No sería algo extraño porque lo viene haciendo... No, lo viene haciendo Trump porque Trump, creo que lo pueden googlear nomás, tuvo pérdida de imagen. Y vamos acá a una cuestión central. Cuando el presidente Santiago Peña, por ejemplo, acá daba el feriado puente de Navidad, que viernes 26 creo, muchos hablaban, no, lo hace por una cuestión de mantener el voto duro, que la estructura, el funcionariado público, etc. Bueno, perfecto. Tomando ese análisis, yo también podría decir que Trump hace esto en función a cuál es el núcleo duro del Partido Republicano, o del voto Trump más que del Partido Republicano. El núcleo duro son los exiliados, principalmente cubanos y venezolanos, en Miami. Y resulta ser que en Miami, yo creo que no tratamos esto en el observatorio político porque ya fue después de terminar, si no me equivoco, pero en Miami pues ganó la intendencia, vamos a decirle, un demócrata después de no sé cuántos, 30, 35 años, cuando era territorio republicano, un voto duro, ¿verdad? Entonces también hay una cuestión de presión interna ahí. Y este es año electoral. Hay elecciones este año en los Estados Unidos. El Partido Republicano, no solo que el Partido Republicano, los candidatos de Trump, ya sean republicanos o demócratas, también perdieron la ciudad de Nueva York contra un musulmán y socialista. O sea, es un combo de cosas que el más conservador de los norteamericanos te diría que es anti-norteamericano. Bueno, ese ganó en la capital financiera del mundo, que es Nueva York. O sea, hay elementos en la política interna de Trump que también lo empujan a tomar este tipo de acciones, ¿verdad? La mediatización es propio ya de la política norteamericana porque los norteamericanos son así, les gusta el show, en todo sentido, ¿verdad? Cualquier persona que visitó, viajó o alguna película se dará cuenta que es así. Ahora, esto se exacerba mucho más porque Trump es un showman por sí, ¿verdad? A principios de año pasó todo Sarandí con los aranceles, con China, con Brasil, después terminó retrocediendo todo nomás. El tema es que el relato en los medios te muestra todo el tiempo eso, y cuando hay una resolución, te pone la resolución de la cuestión en la página 10 y no en la portada. Sí, es el tema. Ahora, hay que ver también, porque vos decís, Trump es un showman, pero se puede enfrentar a otro showman, que es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un showman. Sí, feliz Navidad a los... Claro. Sí, o sea, fíjate que en un periodo hay, creo que 3-4 fotos de Maduro
cuando en el espacio, en la instalación donde le bajan del avión y le tienen resguardado, hay como 3 o 4 fotos y 2 o 3 videos, y en todos ellos Maduro está haciendo alguna acción de algún tipo ante la cámara, ¿verdad? Muestra la V de la victoria, levanta los pulgares, se saca fotos. Tiró un Happy New Year. Happy New Year, hace chistes, ¿verdad? Como que no entiende inglés cuando él fue canciller, o es muy probable que él maneje muy bien el inglés, ¿verdad? Hace ese tipo de chiste, avisa que está herido, por ejemplo, en un espacio en donde no le dan mucha, o sea, no tiene mucha posibilidad de hacer declaraciones. Él igual usa la cámara para transmitir cosas, porque es un showman también. Claro. Si uno ve qué hace Maduro en sus apariciones públicas en Venezuela, es una persona que tiene esa relación con el show, esa relación con la cámara y el micrófono propia de un showman. Pero hay que ver si... ¿En qué le ayudaría eso a estas alturas? Y le puede ayudar en el juicio a generar simpatía internacional. ¿Verdad? Si Estados Unidos maneja mal la parte mediática del juicio, puede ayudar a que Maduro se muestre como una figura más amena, ¿verdad? Y destapar un poco ese consenso internacional que hay de la figura de Maduro como una figura reprochable, ¿verdad? Puede ayudarle eso. Que hay que decir, sería muy difícil, porque se instaló ya en la opinión, la gente ya internalizó de que es un malvado, y justamente por eso están validando el accionar de Estados Unidos, lo que decías al comienzo. No, claro, mira, acá la principal cuestión era, hay una teoría que anduvo circulando mucho en estos últimos días por redes, algunos canales acá en Paraguay no lo he visto tanto, sí lo he visto a nivel internacional. La verdad que la teoría de todo esto, nosotros en su momento acá con Chela habíamos tratado en el Observatorio Político esta reunión que tuvieron Putin y Trump en Alaska, no me acuerdo, agosto, septiembre por ahí fuera. Sí. Agosto, septiembre por ahí tuvieron una reunión ahí en Alaska. Supuestamente se hizo un paralelismo con el Yalta 1945, donde se divide en el mundo. Hay imágenes circulando por todos lados, ahora donde Estados Unidos se queda con todo el continente americano, por eso están insistiendo Trump con Groenlandia, porque ellos están esperando a que el cambio climático avance, se derrita el hielo y obtengan los recursos de Groenlandia, ¿verdad? Putin supuestamente se quedaría con la parte superior de Asia Central y Europa y Asia, con la mitad de África y Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si es tan así. Yo no sé si es tan así por el simple hecho de que tanto Rusia y China hicieron sus avances pertinentes en materia comercial, en materia militar, en muchos rubros en Latinoamérica. Yo esperaría aún para emitir un argumento de semejante tenor, realmente, porque hay elementos que aún se tienen que configurar. Hay que entender que la política muchas veces, o casi todas las veces, realmente no funciona a la velocidad que nosotros quisiéramos. La verdad que la política tiene unos procesos un poquito más lentos con respecto a otras áreas. Entonces, yo no me animaría aún a decir que se da esa repartición del mundo. ¿Por qué? Porque eso implicaría para China, por ejemplo, perder acceso a un puerto que acaba de inaugurar hace... ¿Cuándo fue el del Perú? ¿Del año pasado? Año pasado. Mitad de año, que puso $60.000 millones, ¿verdad? O sea, para China implicaría perder como aliado... No perder como aliado a Brasil, pero sí un debilitamiento de Brasil como aliado, ¿verdad? Porque lo que se está configurando ahora es la disputa que se va... estamos viviendo en este momento, estamos viviendo un hecho histórico, ¿verdad? Es que estamos transicionando de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar. Y esto es una cuestión que la gente debe entender, hay que hacer lectura sobre esto, pero mucha gente ve el mundo con lentes de los años 90. O sea, ese es un gran problema cuando yo escucho, ¿verdad? Y siempre voy a enviar un poco una imagen a la base, vamos a ver si podemos poner en pantalla, por favor, y van a entender a qué me refiero con esto, ¿verdad? Nosotros estamos viendo, o mucha gente ve, mejor dicho, el mundo con unos lentes de los años 90, en donde Estados Unidos es amo y señor de todo,
pero uno empieza a ver los números y ahí apenas tengamos la imagen en pantalla vamos a darnos cuenta de que el avance de otras fuerzas, en este caso China, en materia comercial, fue gigantesca. ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el paso de potencia? Producir mucho y vender barato. Así fue Inglaterra en el siglo XIX, así fueron los yankees en el siglo XX, así es China ahora. Entonces, Estados Unidos hoy no puede competirle comercialmente a China. ¿Cuál es el otro recurso que tenés? Si no la competencia en bienes y servicios. Son las armas. O sea, nosotros estamos entrando a un tiempo que pensamos que habíamos dejado atrás, ¿verdad? Mira, ahí está el gráfico. Estos son los socios comerciales, los principales socios comerciales de cada país en el 2000 y en el 2024. Por eso decía que mucha gente todavía concibe el mundo o percibe el mundo como la imagen que vemos arriba. El 2000, donde Estados Unidos es socio mayoritario de casi todos los países del mundo. En cambio, uno ve el 2024 y ve que China es el socio mayoritario de casi todos los países del mundo. El tema es que esto lo ven como un peligro y por eso es claro, que también que Estados Unidos pueda sacudirse y decir... Y ahí pues está el relato justamente de la gente que pontifica libre mercado y demás, apoya este tipo de cosas. ¿Por qué los Estados Unidos no compiten en bienes y servicios que produzcan un mejor bien y servicio a un mejor? Claro. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos en un momento dijeron, bueno, nosotros vamos a dejar de cocinar y vamos a empezar a pedir nomás la cena todos los días, a que trabajen los chinos. El problema es que, bueno, estas son discusiones teóricas de la economía ya hace 3 siglos, ¿verdad? El problema es que el que se queda con la más linda es el que labura. Los chinos están laburando, son los que fabrican, hacen las cosas, le ponen precios. Innovación y demás cosas, ¿verdad? Porque ¿cuál fue un gran avance de la tecnología en los últimos 10 años de este lado del mundo? No sé, en el otro lado ya están descubriendo la cura del cáncer. Nosotros acá estamos esperando en sala GTA 6. Digo nomás para hacer una comparación un poco jocosa también, ¿verdad? Pero esta es una situación que también pasa mucho. La percepción de la gente. La percepción de la gente de que el mundo que vimos, en el que vemos la imagen de arriba, o el mundo que vimos en realidad es la imagen de abajo. Entonces, creo yo, para nosotros como subcontinente, como sudamericanos, deberíamos apuntar a un pequeño grado de autonomía. Nosotros deberíamos bregar por una distribución equitativa del poder, si al fin y al cabo eso es lo que se llama liberal, lo que predican eso, la distribución de poder, ¿verdad? Por eso se habla del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, que básicamente es la distribución de poder. Porque hay gente que pide distribución de poder para el ámbito doméstico, pero no lo pide para el ámbito internacional. ¿Qué interés hay detrás? Entonces son esas cosas lo que tenemos que bajar a la mesa y discutir, a mirarnos a la cara y decirnos la verdad. Yo siempre les invito a los amigos a discutir, a hablar, y no a que quede toda una batalla de memes en redes sociales, porque la política sufre eso realmente de que un meme vale lo mismo que un argumento, lo cual no es cierto. Y llegamos a esta cuestión en donde nos ponemos un poco en la posición maniqueísta de ser blanco o negro. Y uno no puede escoger equipo todo el tiempo simplemente porque no le incumbe. O sea, las circunstancias. Claro, es como que yo te diga, ¿sabes qué? Yo soy pro Turquía, porque no sé qué tal cosa Turquía. Y la verdad que no, viejo. Los turcos tienen sus intereses, qué sé yo. O sea, hay cosas que por ahí nos pueden beneficiar en el marco de sus acciones y hay cosas que nos pueden golpear. Lo que uno tiene que empezar a ver, como paraguayo, como argentino, brasilero, venezolano, peruano, ecuatoriano, uruguayo, chileno, boliviano, colombiano, etcétera, es ¿qué nos beneficia a nosotros como sudamericanos? ¿Qué nos beneficia a nosotros? Cuando nosotros empecemos a pensar por nuestra propia cabeza y dejemos de esperar que venga el Capitán América a salvar la situación, ahí vamos a ir un poquito mejor. ¿Sabes por qué, David y audiencia? Porque esto no es una cuestión de política, es una cuestión de enseñanzas de la vida. Uno sabe bien que si uno se hace respetar, le respetan. Ahí tiene el caso Brasil, que se le paró de mano a Estados Unidos con los aranceles y Estados Unidos terminó bajando los aranceles. Caso contrario, tener el caso, por ejemplo, de nuestro presidente, el presidente Milei, ¿verdad? Que recién con bombo y platillo a los Estados Unidos, al punto tal de que el gobierno paraguayo firma un terrible acuerdo de cooperación militar y demás cosas, donde militares estadounidenses no podrán ser juzgados por las leyes paraguayas, ¿verdad? Que algo que pasaba, no sé, en las colonias inglesas que tenían, en las colonias que tenían los ingleses en China hace 2 siglos, ¿verdad? O sea, yo quiero
que entendamos que nosotros con estas cosas están pasando, estamos retrocediendo 2 siglos, chicos. 2 siglos, por lo menos estamos retrocediendo 2 siglos. Y estoy siendo bastante generoso, porque puede ir más peor. Para la gente que está escuchando, decir y dar toda esta argumentación, decir que lo que hizo Estados Unidos es violar el derecho internacional, de que es un precedente muy peligroso para el resto de países de América, ¿eso significa estar de acuerdo con el gobierno de Maduro, de ser un fanático de Maduro, o son temas diferentes? No, son cuestiones diferentes, porque acá no tiene mucho que ver si uno apoya a Maduro o no. Pregunto nomás porque la respuesta automática va a ser eso. Ustedes son comunistas, los amigos de Maduro. No, a ver, de verdad, yo no tengo ningún problema en decir que soy una persona izquierda. No sé, a mí no tengo problema en sentarme a debatir con nadie. Siempre las puertas están abiertas, acá podemos debatir al aire, pero para ver las posturas. Pero no una cuestión de estar a favor de Maduro, no. O sea, tenemos que empezar a ver, mira, yo como encarnaceno, ¿qué puede pasar en el corto, mediano y largo plazo? Como paraguayo, si quiero poner para hacer un poquito más grande, como paraguayo, ¿verdad? Esto quiere decir que si en algún momento el agua del acuífero guaraní, por ejemplo, es interés norteamericano, como ellos dicen, los venezolanos nos robaron el petróleo, ellos también pueden decir, los paraguayos nos robaron el agua, siempre fue nuestro. Sí, siempre fue nuestro, porque ellos, a ver, lo que a ellos les motiva, el núcleo del poder estadounidense a nivel idea, a nivel ideológico, es el destino manifiesto. La idea de que América es para ellos. Entonces, ellos bajo esa lógica dicen, no, los venezolanos no robaron el petróleo. Pues van a venir un día y van a decir, che, no, los paraguayos están robando tal cosa, tenemos que intervenir. No es que van a decir, porque tal cosa, ahora ya la ventana está abierta ya. Van a venir y Paraguay no tiene nada que hacer. Si ya no le puede juzgar a un extranjero norteamericano militar que viene acá, ¿qué va a hacer? Claro, y yo creo que en ese sentido de ver un poco qué trae esto, qué condiciona esto, hay un tema, nosotros tenemos que ir olvidándonos del derecho internacional, con todo respeto a los profesionales del derecho y a los profesionales de la diplomacia y del derecho internacional. Se están escribiendo las últimas páginas contemporáneas del derecho internacional, me parece. El derecho internacional va a empezar a pasar a ser una ciencia muerta y una reliquia del pensamiento humano, el testimonio de la forma de entender el mundo de una época. Yo creo que eso se está terminando muy descaradamente. Hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver cómo articula el Consejo de Seguridad de la ONU esto. Yo no le tengo muchas expectativas. Lo más probable, por la forma en que está conformado el Consejo, lo más probable es que esto termine en una no declaración o en una mera declaración parcial, ¿verdad? Sin ninguna medida concreta sobre el terreno, ¿verdad? Porque las medidas concretas sobre el terreno se están dando por otras vías, no se están dando por vías de acuerdos. El acuerdo, y la gente que entiende de derecho sabe esto, la ley pues es una consecuencia nomás de los acuerdos sociales. Cuando se rompen los acuerdos sociales, cuando se rompen las relaciones de poder en una sociedad, se rompe la ley, ¿verdad? Se rompe eso. Yo creo que hay... con respecto a lo que dijiste de si esto es una preocupación de los zurdos nomás, yo creo que se han manifestado preocupaciones en otro sentido. Sí. Dos ejemplos se me vienen al caso, que son dos personas que se han manifestado preocupados por esto, ¿verdad? Que son, primero, Oscar Tuma, ¿verdad? Oscar Tuma, que fue el tipo que fue el acusador en el juicio político que le destituyó a Lugo. O sea, un tipo para nada relacionado con la revolución bolivariana, ni con la izquierda internacional, ni nada por el estilo, ¿verdad? El otro es, que le escuché, fue Euclides Acevedo, que se mostró con preocupación en base a ser un tipo que tiene una experiencia en alta política de 30, 40 años, ¿verdad? Que también manifiesta esta preocupación. A mí lo que me preocupa es el otro lado de la política, que es lastimosamente el lado mayoritario hoy en día, que ve esto y oscila entre un apoyo ciego, sin matices a Estados Unidos, como es lo que hace, por ejemplo, el gobierno nacional ahora, como es el que hace la oposición colorada,
o como es el que manifestaron ciertas figuras del Partido Liberal, ¿verdad? Una oposición directa, una sumisión directa un encolumnamiento con respecto a lo que hizo Trump, directo y sin matices. Algunos encolumnamientos medio matizados que se han dado en algunos sectores, ¿verdad? O tratando de centrar la opinión en la cuestión interna de Venezuela cuando este es un problema de todos en una cuestión más amplia, porque este no es un problema de Venezuela nomás, esto es algo que sienta precedentes y marca el ritmo y puede afectar a, primero, Cuba, Nicaragua, México y Colombia, que son los directamente y Dinamarca, porque está el tema de Groenlandia, que son los directamente amenazados por Estados Unidos con ser los siguientes, ¿verdad? Directamente amenazados, y también en segunda instancia México y Brasil en la región, y en tercera instancia el resto de nosotros que no estamos más arriba en el ranking porque ya le estamos entregando cosas a Estados Unidos de gratis. Paraguay va a firmar probablemente, o el Congreso paraguayo probablemente va a rubricar el acuerdo con Estados Unidos de 14 puntos, que yo les invito a toda la gente que lo lea. Es un acuerdo que da miedo, ¿verdad? Porque implica que Estados Unidos pase a tener operatividad militar total en Paraguay sin necesidad de ser autorizado de ninguna manera por el Estado paraguayo. Hay que ver eso. Termina relacionándose con este tema de los recursos, porque lo que importa de fondo es el control de los recursos. Y Paraguay tiene muchos recursos. Tiene el grano, tiene el agua, tiene la energía, tiene la tierra, tiene recursos Paraguay. ¿Y que no van a ser, poder ser juzgados acá según he visto? No, ni siquiera eso. Vos lees el acuerdo y hay partes donde ni siquiera le podés controlar las cosas que traen, ¿verdad? No podés hacerle un control de aduana, no podés, pueden intervenir las telecomunicaciones en general, pueden usar libremente el espectro radioeléctrico, pueden movilizar todo tipo de equipamiento, pueden movilizar todo tipo de personas, ¿verdad? Y pueden construir cosas sin que vos sepas que están construyendo y sin que vos puedas pedirle explicación de qué están construyendo. ¿Verdad? Todas esas cosas le permite este acuerdo. Y yo no veo sectores de la oposición que estén diciendo, bueno, vamos a parar esto. Que no siempre están muy sectores conscientes. mayoritarios, por lo menos, ¿verdad? Decíamos, el espectro político paraguayo oscila entre el encolumnamiento con algunos matices, después el mutis, ¿verdad? Muchos grandes actores de la política paraguaya que esperan ser los grandes protagonistas del 2028 están callados hace 3 días sobre una cuestión central para las relaciones internacionales, una cuestión central en la política, ¿verdad? Y después tenés algunos actores un poco más aislados, más debilitados, que están poniendo un foco de atención acá, tanto por izquierda como por derecha, ¿verdad? Y yo creo que hay preocupación en mucha gente, independientemente del espectro político, pero también hay una gran irresponsabilidad de la política paraguaya de tomar esto como algo que no es importante. Mira, el caso en particular de Paraguay, los famosos data centers, ¿verdad? Fíjate que cuál es el relato o la estrategia económica del Partido Colorado. Digo Partido Colorado porque no hubo ningún cambio ni en Carte, ni Marito Vado, ni Peña. Es la misma línea. Lo que cambian son los ejecutores de esa línea en todo caso, ¿verdad? Que es la dichosa inversión extranjera directa. Ahora, hay que ver los pormenores, ¿verdad? El tema de los data centers, de los centros de datos para el uso de inteligencia artificial. Vi artículos ahí, $250 millones. Perfecto. Pero que yo sepa, Paraguay no produce semiconductores. Que yo sepa, Paraguay no produce sistemas de refrigeración. Que yo sepa, Paraguay, de esos $250 millones, va a haber para el cemento, los ladrillos, los albañiles, algún que otro profesional y después el mantenimiento. Con el altísimo costo de que
se utiliza mucha energía eléctrica. Acá, por ejemplo, estoy leyendo un artículo de un medio norteamericano que es la CNBC. El incremento del consumo en el 2020, para el 2028, los centros de datos se esperan que consuman el 12% total de la energía en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos evidentemente necesitan energía eléctrica, ¿verdad? Entonces ellos vienen, instalan acá a utilizar nuestra energía eléctrica. Pregunto, cuando un presidente elegido democráticamente por los paraguayos tome la decisión de decir, che, ahora necesitamos la energía nosotros los paraguayos porque nos pertenece, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar que intervengan, van a inventar una historia, porque esto no es nuevo, ¿verdad? Voy a enviar un poco también para que vean que no es nuevo esto que estoy comentando. Estoy buscando acá las fotos. Acá, ahí le envié a la base, si podemos poner por favor, esta foto que envié es un recorte de un diario inglés del 30 de abril de 1859, en donde ya hacían caricaturas y denostaban un poco la imagen de Carlos Antonio López, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa es la estrategia de siempre. O sea, vos haces una feroz campaña mediática denostándole a alguien. Como la mayoría de la gente no está politizada, entiéndase politizado por ser una persona que sigue todos los días, que ve todos los días los acontecimientos y que sabe también procesar la información de los acontecimientos, no consumir nomás, sino cómo proceso esa información. Ahí tenemos esa imagen, es de un recorte periodístico, un periódico inglés, ¿verdad? El Harper's Weekly del 30 de abril de 1859, ¿verdad? Dice la imagen donde vemos ahí cómo se supone que, cómo las personas en casa pensaban que iba a terminar la guerra, ¿verdad? Como tipo medio ejecutando a Carlos Antonio López y muestra a Carlos Antonio López ahí obviamente sentados como si en una especie de dictador y demás cosas. O sea, ese es el relato de siempre. O sea, nos lo hicieron a nosotros como país y terminaron exterminando prácticamente la población de un país que nosotros hasta ahora sentimos los resabios y los golpes de esa guerra. No, yo invito al pensamiento crítico, nomás que si nos aparece algo en la pantalla, lo mínimo que tenemos que hacer es empezar a contrastar información. O sea, una cosa sobre esta imagen que es muy interesante y para que veamos cómo funciona la mediatización de las cosas. ¿De qué año es la imagen? 1859, hace 180, 170 años, más o menos. 1859. Sí. ¿En qué año empieza la guerra? El 65. En el 65. ¿Verdad? Esto es 6 años antes del inicio de la Guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué el título dice la guerra con Paraguay? Ese era el objetivo. O sea, supuestamente la guerra empieza porque Francisco Solano López invade Argentina para ir a ayudarle a los colorados en Uruguay. No, a los blancos en Uruguay, perdón. ¿Verdad? Supuestamente ese era el argumento de por qué se hacía la guerra. 6 años antes estaban especulando con una guerra en Paraguay abiertamente en periódicos británicos, ¿verdad? Y en la Nación de Argentina también. En la Nación de Argentina también. Entonces, esto te da... Así se organizan las guerras. Las invasiones, este tipo de cosas se organizan primero con una campaña mediática para desacreditar, para quitar cohesión, para generar el ambiente y el consenso internacional y después se procede militarmente. Y para justificar. Para justificar. Más allá de que internamente los procesos tienen sus problemas, más allá de que los gobiernos son a veces más o menos buenos, más o menos corruptos, más o menos... ¿cómo decirlo? Congruentes con sus objetivos, ¿verdad? Esto termina siendo la base de todo. O sea, el fondo de la cuestión no es la organización democrática, el fondo de la cuestión no es bajo qué lógica se gobierna, el fondo de la cuestión es quién se queda con qué parte de la torta. Por eso los gobiernos soberanistas, tanto de izquierda como de derecha, siempre son atacados por las potencias centrales. Eso hay que entenderlo también y eso le va a pasar a cualquier... Si mañana sube, por ejemplo, un líder de ultraderecha nacionalista en Paraguay que quiere
tener control sobre los recursos naturales de Paraguay, también le van a hacer esto. No necesita ser zurdo para que le hagan esto. No, y por sobre todo complementándolo. O sea, en ese sentido, en esa época todavía Marx no había escrito nada. No existía la izquierda. Claro, no era una cuestión de izquierda. Era el capital. No, y claro, el Capital todavía no se escribió. Marx creo que empieza a escribir en el 60 y algo, ¿verdad? Algo así. No, en los años 60, pero lo que hoy nomás también hablas de derecha nacionalista, tienes el caso de Marine Le Pen. Marine Le Pen está a la derecha de Cafú, boludo, ¿entendés? Entonces, tenés Marine Le Pen, ex candidata a presidente francesa, ya su papá luego ya tenía era de la corriente de la nueva derecha francesa en ese entonces, salió a condenar esto. O sea, no estamos hablando de una cuestión de izquierda o derecha, porque Marine Le Pen, en su visión ultranacionalista, también ve como una posible afrenta a Francia, que los franceses luego tienen un embole con los yanquis hace mucho tiempo, ¿verdad? Que no se quieren mucho, que digamos. Entonces, no estamos hablando de una cuestión de izquierda o derecha, estamos hablando de que se está violentando la soberanía de los países. Soberanía o colonialismo. Y sí, es la soberanía que se violenta a través de medidas o de prácticas, mejor dicho, colonialistas, neocolonialistas, llámalo como quiera, ¿verdad? Y acá lo que hay que decir también es lo siguiente. Fíjate, por ejemplo, el año pasado, hay que decir, ya nos hay que acostumbrarnos que ya estamos en 2026, entonces vamos a decir el año pasado, Donald Trump le apuró a todos los líderes europeos para que incrementen el gasto, su aporte, mejor dicho, a la OTAN del 2,5% del PIB al 5%, ¿verdad? Esto implicó recortes en salud y en educación y demás cosas en esos países. Digo nomás porque acá mucha gente pide salud, educación y a la par está de acuerdo con todo esto, ¿verdad? Medio contradictorio. Para más armas, Estados Unidos le vendió armas a Taiwán. O sea, vamos a ser claros, si vos te compras carne y carbón para hacer un asado, si vos te mueves un short, un sport y una remera y tener una pelota para jugar al fútbol, si vos te compras armas para guerrearte. Bueno, entonces nosotros acá en Latinoamérica, ¿qué pasa con los sectores más débiles del planeta, como el caso de Latinoamérica y África? ¿Qué pasa en una guerra? Y bueno, hay un señor que vos ves la Segunda Guerra Mundial y aparece el más churro de todo. Es más, está en una de mis canciones preferidas, Iron Maiden, lo que estamos hablando de Winston Churchill. Lo que no se cuenta de Winston Churchill es que para sostener al ejército británico mató de inanición a casi 3 millones de personas en la India. O sea, esa es la parte de la Segunda Guerra Mundial que no se cuenta. Nosotros contamos los 6 millones de los judíos que hizo Hitler, que es terrible, pero tampoco estamos hablando que la mitad de los judíos que mató Hitler, ese número a la mitad, mató Churchill, que es considerado un héroe prácticamente de esa guerra, ¿verdad? ¿Y por qué yo hablo de la India? ¿Qué tiene que ver la India con nosotros? Porque la India proveía los recursos y nosotros, sudamericanos, vamos a proveer los recursos. Si los yanquis necesitan sacar agua del culo del acuífero guaraní para sus tropas y nos tienen que cagar de esa, nosotros lo van a hacer nomás. Ese es el tema. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que en algún momento nosotros lleguemos y tengamos racional agua. Uy, tomo agua o tereré hoy. Tengamos que racionar la energía eléctrica. Una guerra que no es nuestra. Una guerra que no es nuestra, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver cuántos estarían dispuestos para hacer ese sacrificio. Me encantaría saber cuántos están dispuestos a decir, no, yo, ¿sabes qué? Voy a dar nomás todos mis recursos porque los zurdos no sé qué tal cosa. Los perros lo ven como una cuestión de que vos te pones una camiseta y sos el equipo hinchado y está... La verdad que muchos más que hinchas son bufones en la situación. Y para cerrar, nomás yo quiero cerrar lo mío. Tengo ahí en mi mochila, me olvidé de sacar una copia del Príncipe de Maquiavelo y de manuales. O sea, lo que están haciendo los Estados Unidos es, ahí me pasan. Ahí, está ahí, creo que está al fondo. Ahí está. Mirá vos, qué grande. Tirame. Ya. Ay, qué bola, no Maquiavelo. Espera que tengo que buscar, no marqué. Yo sé que eso se nos acaba el tiempo, pero tenía que haber traído marcado. A modo de concluir entonces el tema, mientras con Esteban, sí. Sebastián, estoy con dislexia.
¿La intención de Estados Unidos es o no es liberarle al pobre pueblo venezolano que ha tenido que emigrar a tantos países? ¿Cuál es la intención entonces? Bueno, hay que escuchar lo que dice el mismo presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos en su primer discurso después de que le secuestran a Maduro habla del petróleo y habla de los negocios relacionados al petróleo. Dice 27 veces en su discurso la palabra oil, petróleo. 27 veces. 27 veces y dice democracia 0 veces. Entonces, es explícito. Lo que tiene de bueno Trump es que es explícito. Sí. Trump dice es así. No queda para la especulación. No queda para la especulación. Trump quiere el petróleo de Venezuela, que fue lo que siempre quiso Estados Unidos en el fondo, ¿verdad? Tengas o no diferencias, apoyes o no a la revolución bolivariana, entiendas o no que es un proceso positivo o negativo, las intenciones de Estados Unidos siempre fueron el petróleo y las intenciones de Estados Unidos en otros lugares son los recursos. ¿Verdad? Eso es claro y contundente y Trump es explícito en eso, ¿verdad? Y esas van a ser las intenciones en el caso, como dijimos, hay que ver qué pasa en Venezuela porque todavía el chavismo tiene control total interno de Venezuela. Hay que ver si esto escala a un conflicto armado propiamente dicho, a un intento de invasión, que es muy distinto a la operación táctica que hubo. Si esto termina en algún tipo de acuerdo y si termina en algún tipo de acuerdo, con qué implicancias termina ese acuerdo, ¿verdad? Con qué condiciones. Hay que ver cómo eso avanza, pero en el caso de que finalmente caiga el chavismo y Venezuela sea tomada por Estados Unidos, si al chavismo, que es un proceso que se construyó, que tiene control total sobre el Estado, que tiene control total sobre el ejército, que es un proceso que tomó 20 años, que tiene petróleo, le tumba a países como Paraguay, le va a ser muy sencillo tomar. Claro, le va a ser muy sencillo tomar. Un día. Y el primer antecedente es que vamos a ver ahora cuando se empiece a discutir, vamos a ver cuándo sesiona el Congreso, si va a esperar su receso o si va a hacer sesión especial para tratar este acuerdo con Estados Unidos, que tiene que ver con eso, tiene que ver con una entrega concertada del control operacional en términos militares, logísticos y comunicativos de Paraguay al ejército estadounidense, lo cual es terrible, lo cual es tremendo y lo cual nos pone en una situación de dominación de la que va a ser demasiado difícil de salir. ¿Qué dice el príncipe? No, me olvidé de marcar, perdí la página, ¿verdad? Pero bueno, básicamente explicaba también que hay una cuestión previa a la guerra y más cosas, que es lo que veíamos, por ejemplo, con esa imagen de Carlos Antonio López, que vos necesitas generar una suerte de consenso, o necesitas generar una suerte de percepción de mucha gente, ok, esto que se hace está bien, y después también eso te facilita mucho la entrada. O sea, no, me olvidé de marcar porque vino ya la apurada y ya preparó un montón de cosas, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que veíamos en el caso de Carlos Antonio López y en demás casos, ¿verdad? Se construye antes una imagen a quien se quiere atacar, se deshumaniza primero. Ahí no se atacaba a Carlos Antonio López, se atacaba a un monstruo gordo dictador, caricaturizado por un periódico inglés 6 años antes de la guerra. Entonces hay que tener nomás en cuenta un poco esta cuestión a la hora de hablar de esta situación, porque al fin y al cabo son seres humanos como nosotros. O sea, tanto el que fue exiliado por los problemas económicos de Venezuela como el que está hoy escuchando bombardeo en Venezuela, al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, gente que le gusta por ahí la misma música que nosotros, gente que juega por ahí el mismo deporte que nosotros, por ahí gente que hincha el mismo club que nosotros, ahora muchos están por todos los países de América, por ahí uno se hizo un club parecido. O sea, gente, hay que tratar de siempre pensar en el ser humano, no alejarse de eso. Hay que pensar siempre que no nos puede tocar a nosotros, porque muchas veces emitimos estos juicios de, no, yo soy bueno. Pero si era una cuestión de que yo nomás decía que soy bueno, no me va a pasar nada, pues con ese criterio del mundo iba a ser espectacular. Si todos creemos somos buenos, pero por ahí viene otra persona y tiene más poder y dice, no, che, para mí, o sea, no me parece bueno. Yo te voy a llevar acá.
Y ahí se complica un poco, ¿verdad? Yo abogo por la racionalidad y porque el mundo no retroceda unos cuantos siglos en materia de convivencia, por sobre todas las cosas. Porque este periodo que nosotros vivimos, que no es el ideal, que hay críticas, por supuesto, desde el 45, de 1945 en adelante, por lejos fue el periodo más pacífico de la historia del planeta Tierra. Por lejos, con sus errores y aciertos, ¿verdad? Y hoy señalamos muchos errores, pero con sus errores y aciertos fue el periodo con más paz en la humanidad. Abrir la puerta a esto significa abrir las puertas a otros tiempos de menos paz. Y eso es lo que no hay que perder de vista, porque no van a pagar los poderosos, vamos a pagar la gente de a pie. Así es. Algunos decían acá en los mensajes, y a modo de aclarar nada más, no es que esto está mal porque se llevan a Maduro. Tranquilamente va a estar mal si viene y se lleva a Milei, Claro. si se lleva a Santiago Peña o a Katz, si esto asume en Chile. Mira, te voy a ser sincero. Por ejemplo, una discusión que yo tuve en su momento cuando en diciembre del 2022 designan a Cartes como significativamente corrupto. Yo mismo en el observatorio político, teniendo afiliación a un partido opositor, dije que eso no corresponde. Y a mí nadie me va a venir a acusar que, no, Ezequiel o Cartita, no, las pelotas de Mahoma. Nadie no le da las pelotas a venir a decirme eso, ¿verdad? Y yo dije en su momento, está mal que venga un país extranjero a decir, Cartes es corrupto. No, es un problema que hay que resolver acá. Es nuestro corrupto, como sí, dijo alguien. Y claro, sí. Nosotros le tenemos que mandar a la cárcel, no claro, o sea, no puede venir una potencia extranjera a decir me gusta y no, porque eso es una cuestión del gobierno de Biden. Después vino el gobierno de Trump y le sacó esa caracterización o esa acusación. ¿Qué va a pasar? Va a venir un gobierno demócrata y va a poner otra sanción. No puede ser, viejo. O sea, y va a asaltar el Palacio de López. Claro, y eso es peligroso. Esto no es una cuestión de quererlo o no a Cartes. Es irrelevante si yo le quiero o no a Cartes, que me parece o no. Es una cuestión de que Cartes, bien o mal, sigue siendo un ciudadano paraguayo. Ese es el tema. Y hay que tener un poco de autoestima también para con nuestro pueblo, para con nosotros mismos, porque yo siento que hay gente que se dispara en el pie, viejo. O sea, yo le leo a gente que se dice ser opositora en redes sociales. Yo digo, boludo, te estás disparando al pie, viejo. ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? Encima hay una mala lectura, ya es un plagueo mío. Nomás hay gente que cree que porque le llevó a Maduro le vaya a Cartes. No, mi amigo, Cartes está en el equipo Trump. Está equivocado. Bueno, gracias por la visita, por compartir. Quedó corto el tiempo. Quedó corto el tiempo, mi estimado. La verdad que vamos a animar temprano al próximo. Sí. Lo bueno o malo es que van a seguir pasando más cosas, así que nos va a ver más seguido. Es un tema que se va a seguir hablando. Bueno, llegamos a la parte final, viene la hora de César Duba.